La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y a propósito de la pregunta de hoy, le damos la bienvenida vía telefónica al doctor en educación Francisco López. Y bueno, pues siempre lo invitamos cuando se trata de analizar los resultados de la prueba PISA, en la que México ocupa el último lugar 15 años consecutivos, aclarando, de los países de la OCDE, de los 34 países, porque además se califica a otros países más que, bueno, en eso no está en el último lugar, pero pues ya sería el colmo que estuviera en último lugar en los países más atrasados de África, por ejemplo, o de América Latina. Paco, un gusto saludarte, muy buenos días. En esta mesa, Marcela Pámanes, Diana Torres y tu servidor Juan Ceballos. El licenciado Ceballos, buen día a los compañeros que están siempre informando a la comunidad a través de Radio Grem. Bien, y pues para conocer tu análisis de estos resultados de la prueba PISA, que pues dicho sea de paso no son ninguna novedad, tal vez el hecho de que pues hayamos avanzado un poquito en los últimos años en algunas de las áreas, pero pues que definitivamente sigamos siendo un país de reprobados. Efectivamente, licenciado Ceballos, esta es la quinta ocasión en la cual se evalúa a nivel mundial a jóvenes estudiantes de secundaria y de bachillerato en un promedio de 15 años de edad y 9 a 12 de escolaridad. Y como siempre duele decirlo, competimos como nunca y perdimos como siempre. Es la quinta ocasión, reitero, que se elabora la prueba PISA, y en las 5 ocasiones México ha quedado en último lugar invariablemente entre los países miembros de la OCDE. ¿Qué significa esto? Que desde hace 18 años se avisó a nuestro país que se le iba a evaluar internacionalmente junto con otros países. Y en 18 años no hemos tenido la precaución ni la capacidad de desarrollar mejores elementos tanto metodológicos como dar más importancia a la educación, atender al padre de familia, la relación con el contexto educativo, es decir, todos aquellos elementos inherentes a la educación en 18 años han sido letra muerta. Muchos discursos se han dicho, muchas letras se han escrito, mucha tinta ha corrido, muchos comentarios se han hecho, pero seguimos igual, en último lugar. En esta ocasión que se evalúa el año pasado, en el 2015, y después de un año nos dan a conocer los resultados, era de esperarse que de nuevo México saliera muy mal. Y efectivamente participaron 72 países, de los cuales, reitero, 36 economías participantes son miembros de la OCDE, y México en último lugar. Aquí la sorpresa la da un país que no es miembro de la OCDE, que es Singapur. El resto del segundo al quinto lugar sí son miembros de la OCDE, y de nuevo repite China, de nuevo repite Japón, de nuevo repite Finlandia, y la gran sorpresa la da Canadá y Estonia. Estonia tiene un mérito muy grande. Es un país muy pequeño, con muy pocos habitantes, pero copió desde hace 6 años el modelo finlandés. Y aquí están los resultados. Es el cuarto lugar en educación en tan solo 6 años. Un país muy pobre, un país excomunista, ex miembro de la Unión Soviética, que en 6 años ha logrado ubicarse a nivel de los mejores del mundo. Y Canadá, que también modificó su política educativa hace tan solo 4 años. Y en este caso, bueno, pues México nos va muy mal en ciencias, que es donde se hizo énfasis, y comparado con el 2006, estamos casi en los mismos números. Eso significa que en 10 años México no ha avanzado nada en educación. Y hay que recordar aquí un elemento. Ayer el secretario de Educación mencionaba que México está blindado contra estos resultados porque tiene una reforma educativa. México se adelantó los tiempos. Aquí mi comentario sería que es una declaración muy triunfalista, porque ya son 3 años en vigor de la reforma educativa y ya se hubiera visto al menos algo, al menos un viso de mejora, y no se ha visto nada. México está igual que hace 10 años. Son resultados decepcionantes y francamente malos. Y hay un indicador también muy fuerte aquí. México supera únicamente a Montenegro, a Georgia, Jordania,
Indonesia, Líbano, Túnez, Kosovo, Argelia y República Dominicana. Aquí hay un comentario adicional. Estos países a los que México supera son países que recientemente han tenido guerras terribles. Son países que se han visto empobrecidos y unas guerras civiles o con otros países muy fuertes que les ha impedido un desarrollo. Entonces, en concreto, en México solamente el 0.1 de los jóvenes evaluados se ubica en los niveles más altos de la prueba, es decir, ni el 1%, y en lectura y matemáticas el 0.3%. Y otro resultado que también ayer se dio a conocer a través de la OCDE de México, se acorta la brecha entre los resultados de niños de más ingreso y los niños de menos ingreso. Esto significa que los colegios privados también salieron reprobados en su gran mayoría. Es decir, las noticias no son alentadoras. Yo espero que esta reforma educativa tenga alguna mejora, pero la realidad es que no ofrece mucha mejora. Son situaciones políticas, la educación se está viendo con un enfoque político, no con un enfoque de preparar al niño, al joven y a los universitarios para competir en un mundo cada vez más globalizado. Alfredo Hernández tiene una pregunta para ti. Dice, ¿me podría comentar el invitado si Cuba está incluido en los países que son calificados en educación y en qué nivel está? Pero sí, es una pregunta muy interesante e importante al mismo tiempo, ya que Cuba no se evalúa. A Cuba siempre lo han omitido de las invitaciones que ha hecho la OCDE, pero hay evaluaciones de la UNESCO directamente que involucran a Cuba. Y Cuba, los indicadores que ha arrojado en sus evaluaciones, está entre los mejores del mundo. Lógicamente, obvio que es el número 1 de Latinoamérica, por mucho. Es decir, México, dentro de sus indicadores, está 120% más abajo que Cuba. Es decir, mientras México obtiene en la evaluación de la UNESCO 220 en matemáticas, Cuba está aproximadamente en el 460 puntos. Esto significa que Cuba está dentro de su eficiencia educativa y resultados a nivel de los mejores del mundo. Y si fuera evaluado en la OCDE, estaría compitiendo entre los 5 mejores. Retomando un poco lo que comentabas hace unos momentos, Gabriela Ramos, directora del gabinete de la OCDE, dijo ayer que esta reforma no está enfocada en ofrecer resultados a corto plazo y que estos se verán reflejados en la prueba PISA hasta 2018, es decir, dentro de 2 años. Sin embargo, tú comentaste en una ocasión, Paco, aquí en estos mismos micrófonos de Contextos, que tendría que pasar mínimo una generación completa para poder ver los resultados aprobatorios de la reforma. ¿Qué podrías comentar al respecto? Efectivamente, siempre he afirmado que los resultados en educación no son inmediatos, sino son mediatos. Hasta una generación, es decir, estamos hablando de 15 a 20 años promedio. Sí, y leí las declaraciones de la señora Ramos en el sentido de que hay un viso de esperanza para que México, con esta reforma educativa, quiso paliar. Es la realidad. Analizando los resultados de los últimos 15 años, no hemos avanzado nada. Esa es la cruel realidad. Sin embargo, Paco, ¿sería posible lograr este cambio positivo si seguimos con la misma actitud de cómo se está viendo a la educación en este país, es decir, como un sistema educativo al servicio de la política, al servicio de los partidos, al servicio de las elecciones y con esta actitud que asumen también los profesores? Es decir, ¿podemos cambiar si seguimos haciendo lo mismo? Sí, seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Claro. Aquí hay muchas aristas, siempre lo he dicho también, que son 5 grandes campos en educación que se tienen que atender. Y la reforma desafortunadamente nada más ha atendido 2. Los otros 3 no están contemplados dentro de la reforma. Entonces no podemos hablar de una reforma integral cuyos resultados se vean a corto plazo, tal como ocurrió en Estonia y tal como ocurrió con Canadá, incluso China. Hay que recordar que China en el 2006 arroja resultados mediocres y en tan solo 9 años las 3
China, son los primeros del mundo. Entonces, cuando es una reforma integral, cuando se involucran a todos los actores de manera seria, responsable y dedicada, hay resultados. Pero mientras se utilice como una bandera política, mientras se utilice como un medio propagandístico las mejoras en educación, no va a haber realmente nada de fondo, porque es una careta, es una máscara, pero en el fondo atrás el problema sigue latente, y lo estamos viendo en México. Hay que recordar que con Vicente Fox se dijo que se iba a renovar la educación. Hay que recordar que con Calderón se impuso una reforma educativa. Hay que recordar que en el gobierno de Peña se impuso una reforma educativa, pero los resultados son los mismos. No hay mejora alguna. Y también hay un elemento aquí que quiero rescatar. No podemos medir regionalmente. En las anteriores ediciones de la prueba PISA venía México y por cada estado de resultados. En esta ocasión no. En esta ocasión no se pueden medir los resultados, ya que se evaluó a través de computadora y no se evaluaron algunos estados de la República. El INE en México argumenta que porque en algunos lugares de la República Mexicana no fue posible instalar los sistemas computarizados para poder acceder a que los niños hicieran su prueba. Por lo tanto, los estados en esta ocasión no se va a medir, y es una lástima, porque realmente no podemos ver en qué posición está Coahuila con respecto a los últimos 3 años. Esto que mencionas es muy importante, sobre todo al hablar de la necesidad de una reforma integral, es decir, no es nada más una reforma política. Y esta reforma integral, a mi juicio, es de índole política, social y económica, es decir, el hecho de que seamos un país con diversas regiones cuya disparidad de desarrollo económico es patente. El nivel de desarrollo distinto del sur con el del norte, pero también en el ámbito político lo que comentábamos, el hecho de utilizar a los profesores como un arma político electoral, un arma partidista, y desde el punto de vista también social, el hecho de estas disparidades que existen en cuanto a las actitudes y aptitudes por parte de los estudiantes de todo el país, ya no solamente de las diversas regiones, sino también en una misma región, la diferencia que hay entre los estudiantes de educación pública y de educación privada, aunque en la prueba ambos resultaron reprobados. Efectivamente, mientras los actores no se involucren completamente, mientras no haya una reforma educativa seria, responsable y con visión global, no va a haber los resultados. Estamos trabajando igual, estamos compitiendo igual, los resultados van a ser los mismos. Esperemos que dentro de 2 años que la OCDE de nuevo va a evaluar, los resultados ahora sí nos favorezcan un poco. Ayer el señor secretario de Educación mencionaba que hay un blindaje con la nueva reforma educativa, pero analizando el anteproyecto de la nueva reforma educativa y los visos que tiene, es casi lo mismo de esta. Yo siento, y siempre lo he afirmado, que el principal elemento de una educación de calidad son maestros de calidad. Totalmente. Hay que capacitarlos, hay que ayudarles, hay que formarlos mejor. La reforma tiene que empezar desde abajo, es decir, de las escuelas normales, y a partir de ahí dar el salto cualitativo. Muy bien, Francisco López, doctor en educación, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Por el contrario, muchas gracias por la invitación, como siempre a la orden. Buen día.